El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Qué dupla esa que acaba de presentar Mauro Castro. Ya viene Camilo en segundos, pero está aquí en el estudio Rodrigo Bravo. ¿Cómo te va, Rodrigo? Muy bien, y ustedes, muy buen día. Hablemos un segundo de Osandón Rubilar. Osandón Rubilar. Asunto Puente Alto. Osandón Rubilar Codina. A ver, se cumple finalmente el gran deseo, creo yo, de gran parte de la centro derecha, salvo Felipe Osandón. Pongo en el lado de quienes querían que esto ocurriera también a Manuel José Osandón, pese a que él fue muy crítico desde el día 1 e invalidó, al menos en lo público, la primaria que tuvo Puente Alto como ganadora a Carla Rubilar. Dijo, o sea, una primaria de mentira, está arreglada para que ganara Rubilar. Lo cierto es que esa primaria es legal. La ganó holgadamente Carla Rubilar. Hasta ese entonces tenía el respaldo férreo de Germán Codina, pero estaba este fantasma llamado Felipe Osandón, sobrino de Manuel José Osandón, que inscribió finalmente. Él primero se había inscrito a las primarias de RN, se bajó. Sí. Amenazó durante todo el proceso que iba a inscribirse como independiente y lo hizo. En una primera instancia no tenía las firmas, pero después las consiguió. Se inscribió finalmente como candidato y recién ayer nos enteramos que él bajó su candidatura a la alcaldía de Puente Alto en pro de la unidad del sector. ¿Cuál es el fantasma acá? Que efectivamente la izquierda, pese a ir dividida y haber tenido primarias, con triunfadora Luis Escanilla, Matías Toledo es la figura más potente de la oposición. Que hace rato que viene siendo bien potente ahí. Muy potente. Ya tuvo más de un 30% en la elección anterior, donde Germán Codina ganó holgadamente. Pero a él le fue bastante bien igual. 33-34%, sí. Un porcentaje alto. Muy alto. Y eso generó el gran fantasma que al ir dividida a la derecha con un nombre potente como Felipe Osandón, un apellido que en la comuna pesa, Carla Rubilar la podía tener difícil. Y esta dispersión podía finalmente permitir que Toledo ganara. Bueno, eso finalmente hoy día se despeja. Carla Rubilar agradeció el gesto de Felipe Osandón y al menos en Puente Alto se generó este tan difícil y llamada unidad que se ha intentado hacer, con el interés que se logre concretar en otros municipios, lo que hasta ahora se ve un poquito complicado, pero en Puente Alto buena noticia para Chile Vamos, a la espera de qué es lo que pueda ocurrir con otros lugares donde se siguen conversando y se siguen habiendo negociaciones. Se ha pedido que en otros lugares también, como queda un margen de apelar a los TER, existe la posibilidad de bajar alguna candidatura. ¿De bajar alguna candidatura? Sí, todavía está ese interés, esa intención. Se ve bastante difícil porque al menos en lo político no ha ocurrido y no han habido gestos, al contrario. Sobre todo en la centro derecha, lo que más ha ocurrido es que finalmente el fantasma está al real poderío que pueda tener el Partido Republicano. Y el fantasma está principalmente puesto en la lista de concejales, porque ahí van solo los republicanos, bueno, también van en la parlamentaria, y ahí sin duda podrían tener la posibilidad cierta de tener un resultado que los puede ubicar incluso en el número 1 de las posibilidades de quedarse con la mayoría en términos de concejales. Entonces eso es muy relevante, muy importante y muy difícil para enfrentarlo por estos días en la centro derecha, quizás el principal fantasma. Yo pondría otro también, los independientes, que tengo la sensación, por lo que he podido reportear, que van a ser mucho más visibles y con posibilidades ciertas de ganar en varios lugares más de lo que creemos, por este desprestigio de la política transversal. Yo le pondría ojo, y le pondría ojo también al Partido Social Cristiano, que sorprendió con hartas candidaturas y que podría tener, no tanto electos quizás, pero sí una buena votación. Al aire con nosotros Camilo Férez ya también. Hola Camilo, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Hola Camilo. Oye, déjeme llevarlos al caso Hermosilla ahora, pero a ver si en un modo un poquitito más reflexivo, porque pudiésemos equiparar el caso Hermosilla a escándalos de corrupción vinculados con política en su momento, el caso Penta, el caso CQM, el caso Mopgate, digo por la envergadura, por lo resonante, Pero yo creo que también da cuenta un poquito de cuánto ha cambiado este país en términos del impacto porque este caso puesto hace 20 años atrás o 15 años atrás hubiera sido un escándalo mucho mayor, hubiera sido un factor desestabilizador. Para allá voy en realidad, me estoy ordenando mientras hablo. Un factor desestabilizador mucho mayor de lo que está haciendo hoy día. Hoy día como que de alguna manera todo el agua que ha corrido bajo el puente en la historia reciente ha hecho que esté un poquito más acotado y que
el escándalo asociado y por el vínculo de este caso con la PDI, por el vínculo de este caso con la justicia, con el Poder Judicial, por lo que tenga también a nivel del aparato del Estado con impuestos internos, con otras, de alguna manera también se ha mantenido relativamente acotado. ¿Por qué será? Vaya uno a saber. Lo primero es que yo creo que este caso hay que reformatearlo y pasarlo del caso audios al caso chats. Y tal vez hay algunas claves sobre por qué estamos en presencia de conversaciones que en algunos casos apuntan a lo principal desde el punto de vista de la estrategia probatoria legal, ¿cierto? Pero quedan muchas aristas y muchas conexiones en el entorno. Y eso tiene que ver con que desde hace algún tiempo, y en este caso se ha notado mucho, uno de los medios de prueba más importantes con el cual se reconstruye la escena son los chats a los que se ha tenido acceso a partir, ¿cierto?, de la incautación de aparatos, y según dicen los entendidos, además, con instrumental tecnológico que tienen hoy día las distintas instituciones para extraer esas conversaciones. Así que y yo creo que ahí está todo lo que uno intuye, es decir, este es un caso que pega en nodos de poder con múltiples conexiones y por lo tanto termina conectándose con estas redes de reciprocidad que existen a nivel de las autoridades y de las instituciones, que siempre son tan chocantes de ver cuando tú las despojas del boato propio de las instituciones y las ves en la coloquialidad de un chat, por ejemplo, ¿ya? Son súper chocantes. Pero por otro lado, yo creo que hacia allá apunta tu otra pregunta, creo que en estos días ha estado eso un poco más silenciado porque partió la parte en la que las filtraciones ya no van hacia poner a determinar la gravedad de los hechos que están aquí, sino derechamente a probar el delito, porque ahora el fiscal lo que está tratando de hacer es probar que los delitos por los cuales tiene imputadas las personas que están ahí presentes son creíbles, ameritan, por ejemplo, prisión preventiva u otro. Entonces yo creo que ahora el foco está puesto durante estas semanas, y ahí nos corregirán los abogados, sobre todo en probar los delitos de base que permitirían decir que aquí hay lavado de activos. Porque aquí yo voy a hablar como absoluto lego, pero si uno lava un activo, ¿cierto? Si uno trata de blanquear una plata, lo que tiene que probar es que esa plata tiene un origen ilícito. No es que comprar, no es que comprar el departamento sea un delito en sí mismo, es que se presume que esa plata o que esa transacción está tratando de ocultar el origen de esa plata. Y por lo tanto lo que hemos visto en estos días es precisamente la reconstrucción de allí donde estaría el delito. Y eso requiere, ¿cierto?, que solamente los involucrados básicamente estén coludidos en fraude Claro, pero está más circunscrito al caso audios propiamente tal que a la derivada que salió, que es justamente el de los chats y que es el más estructural, el más institucional claro. de alguna manera, Rob. Sí, y ahí está creciendo la arista Andrés Chadwick también. Y esto a raíz de finalmente certificar que los datos que había publicado CIPER ya hace algún tiempo respecto a chat de conversación entre Luis Hermosilla y el ministro de la Corte, Jean-Pierre Matus, que él mismo había desconocido públicamente. Sí, dijo que era mentira. Sí existieron. Y existieron para dos cosas que todavía no se logran esclarecer. Cuando él no era ministro de la Suprema. Sí, antes de serlo, efectivamente. Uno, ¿por qué Hermosilla le pagó 14 millones de pesos por servicios prestados en el medio de la acusación constitucional con Andrés Chadwick? Puede ser una contratación a un privado en un momento en que se necesita, por supuesto, una acusación nacional, a una acusación constitucional, tener una gama de informes que puedan solventar los argumentos para defenderlo en el Congreso, pese a que todos sabemos que ese es un juicio político. Pero lo más todavía engorroso y difícil de poder descifrar el por qué ocurrió eso, porque también Luis Hermosilla finalmente le pidió recursos a los Sauer para poder financiar otro informe alemán respecto a la acusación constitucional contra Andrés Chadwick. No aparece aún el vínculo directo de Andrés Chadwick interviniendo en este pago, en ningún caso, pero sí se siembra un manto de dudas que en lo político
no va a dejar espacio para no atacar por parte del actual oficialismo. De hecho, no por casualidad, uno de los querellantes es el diputado Daniel Manucheri, que sin duda va a ser quizás el principal artillero para poder esclarecer esta arista que parece bien engorrosa. Con el vicio que tiene esta cuestión, encuentro yo, Camilo, de que los diputados sean parte de los procesos. Claro, porque aquí tanto lo que es de interés periodístico como lo que es de interés político no necesariamente siguen las mismas reglas de lo que es de interés judicial, y por lo tanto, ahora, también es difícil imaginarse y que estos casos lleguen a la profundidad a la que han llegado si es que no existiera si es que no existiera el escándalo. O sea, yo creo que aquí hay que tratar de no ser puristas. Uh-huh. Es cierto que las personas tienen derecho a ser consideradas inocentes hasta que se pruebe lo contrario y todo lo que nosotros queramos expresar aquí, pero también es difícil imaginarse que sin la alerta, sin el escándalo público, esto llegaría a los niveles que llega, precisamente porque lo que muestran todas estas conversaciones y todas estas conexiones colaterales es que existe una gran connivencia, ¿cierto?, entre instituciones, autoridades y básicamente dentro del círculo del poder. Y por lo tanto, lo lógico, ¿cierto?, es que ese es un círculo que, si no está sometido, si no está 20 centímetros arriba de la ventana, va a optar por protegerse a sí mismo todo lo que pueda. Esto va a ser probablemente como esos niveles de tensión, esperando que de repente aparezca otra bomba que algunos están tratando de desactivar o que termina explotando y vaya a saber uno cuyas esquilas a quién termina alcanzando, Rodrigo. Yo creo que ahí está el principal temor, y porque este caso sí es lo suficientemente complejo para el poder, como tanto se ha dicho en los últimos días, por los vínculos de Luis Hermosilla, por lo que pueda tener ese celular, porque ya efectivamente la investigación pasa a ponerle el énfasis en los chats, porque se van revelando conversaciones, porque hoy día la Fiscalía tiene aún la oportunidad de darnos antecedentes que no conocemos. Ayer más bien hizo un repaso de lo que teníamos más o menos claro de por dónde iba a ir la arremetida de la Fiscalía Nacional. Hoy día, además, pese a que los tiempos parecen no cuadrar, la Fiscalía, al menos el Ministerio Público, tiene la intención de terminar con la formalización. Es decir, hoy día podríamos saber efectivamente si Luis Hermosilla, si Leonardo Villalobos y si Luis Angulo terminarán con prisión preventiva o no. El decretar la prisión preventiva, sin duda que es simbólico. El ver a Luis Hermosilla detenido es una imagen muy potente, quizás de las más potentes que hemos visto en términos de investigaciones que involucran a personajes de alta connotación pública. Y si no ocurre, se va a generar también este manto de dudas del poder y de la élite por sobre otro tipo de delitos. Ahora, Juan Pablo Hermosilla, quizás ayer en una de las alocuciones más extensas, eso que no ha defendido todavía Lucho en el estrado, lo que va a ocurrir con eso, lo que ocurrió con eso es que de alguna manera su defensa tiene como estrategia buscar la mayor cantidad de atenuantes para lo que pueda venir en el juicio. Por ende, ayer uno se podría haber quedado con la sensación de que Juan Pablo y no Luis, de alguna manera ponía a disposición a su defendido, su hermano, de esta parte, porque todo se va a esclarecer en el juicio. Es decir, una prisión preventiva por parte de la Fiscalía contra Hermosilla y que la concrete la jueza va a ser quizás lo más potente del día. De acuerdo. Ya. ¿Algo más que quieran agregar para el comentario de esta noche, Connie, Camilo? Invitadísimo hoy día a las 8, porque vamos a hablar de esto, pero también, Camilo, no alcanzamos ahora en detalle, pero seguimos con el tema seguridad súper potente en la agenda, más allá del caso Brinks, más allá del tema de los homicidios, también con algunos desacuerdos a nivel del oficialismo que están tratando ahí de ordenarse y de acallarse para no seguir haciéndole ruido a la moneda en la estrategia de seguridad. Claro, un orden que probablemente va a ser muy difícil de alcanzar y de conseguir, porque no nos olvidemos que a la vuelta de la esquina está la elección parlamentaria y por lo tanto hay cerca de 300 aspirantes a algún tipo de sillón que quieren disputar su propio cajón de manzanas, así que es muy difícil el orden en esas condiciones. Ya pues, gracias Camilo, hasta las 8 de la noche. Nos vemos ahí junto a Gonzalo Miller, un abrazo. Chao Camilo. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.